Nosotros somos el equipo 1 de la materia de liderazgo, innovación y emprendimiento. Nosotros vamos a dar el tema de comunicación en la medicina. Y este es mi equipo. Yo soy Pedro Luis Silva. Yo soy Luis Carlos Ramírez. Yo soy Alessandra Guevara. Yo soy Abraham Israel Galván. Yo soy Sergio Alfonso Panza. En este tema vamos a hablar de la importancia de la comunicación entre el médico y el paciente y de cómo es importante que ésta sea óptima para así aclarar dudas, que la promoción de la salud sea mejor y aclarar sobre todo cualquier problema o circunstancia negativa que tenga el paciente. Como dijimos con anterioridad, la comunicación es de vital importancia en el ámbito médico. Se divide en tres, que viene siendo oral o verbal, paraverbal o no verbal. Y estas tres van a ser expuestas a lo largo de este video. Como se ha establecido anteriormente, la comunicación y la medicina van de la mano. La comunicación es esencial para la buena práctica de la medicina, ya que en el caso de haber un cambio, un descubrimiento o algo que se implementa de manera nueva, la medicina requiere una comunicación muy fuerte entre sus colegas. Una de las grandes habilidades que un médico debe tener al momento de comunicarse con el paciente es tener esa habilidad de emitir las malas noticias hacia el paciente. Y de esto hablaremos a continuación. Introducción. La comunicación se considera como un proceso de comprensión, donde se comparten ideas. Es el elemento básico de la interacción humana que permite a las personas establecer, mantener y mejorar el contacto con otros, así como participar en el conocimiento de uno mismo. Es vista como una habilidad y al mismo tiempo como una forma de mostrar la personalidad a los demás. Las habilidades de comunicación se relacionan con los resultados obtenidos. El problema con la comunicación médico-paciente encabeza la lista de quejas de los hospitales, además de dañar al enfermo. La forma de interpretarnos se ha modificado con el paso del tiempo. Culturalmente, dice Rogers, existen tres tipos que facilitan la comunicación: ser genuino, ser cálido y empático, demostrando a la vez una actitud positiva dentro de las relaciones interpersonales, pues las palabras pueden cambiar de significado según el contexto sociocultural. Otro aspecto analizado ha sido el género de los médicos, donde se considera las mujeres muestran más sensibilidad ante los sentimientos de los pacientes, siendo más abiertas a los aspectos sociales y humanísticos, además de dar énfasis a las conversaciones para establecer y mantener las relaciones. Los hombres, por su parte, favorecen el patrón biomédico y usan la comunicación como un instrumento para obtener información y solucionar los problemas, sin adentrarse tanto a los sentimientos y las emociones del paciente. Los pacientes suelen expresar con mayor detalle los sucesos asociados a sus enfermedades, ya sean importantes o no para el padecimiento. Los enfermos, por otro lado, tienden a evadir y se requiere de una mayor dirección por parte del médico para obtener la información importante. En el campo de la ciencia de la salud, la comunicación es un factor importante, pues ayuda a comprender los síntomas del paciente, sus problemas, sus preocupaciones, facilita la promoción de la salud y el apego al tratamiento, siendo indispensable desde el principio de la carrera y a lo largo de la vida. Incluir en el currículo módulos específicos de la enseñanza de la comunicación, donde se prepare al alumno en fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación. La enseñanza de la comunicación se basa en los elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. El emisor codifica una idea, sentimiento o pensamiento, enviándosela a otra persona, quien recibe el mensaje, e inicia el proceso de decodificación del contenido. Habilidades que se requieren para una comunicación efectiva. De acuerdo a MacLeod, se deben incluir los siguientes parámetros: observar, escuchar, reforzar y apoyar, preguntar, responder y dar información. Michelson y Coles señalan 6 elementos. Debe ser una habilidad aprendida, estar compuesta por conductas verbales y no verbales, incluir una adecuada iniciación, contando con respuestas apropiadas,
ofrecer las mejores recompensas al receptor, requerir de un tiempo y un control adecuado de conductas específicas y estar influida por factores contextuales prevalecientes. La comunicación del médico no solo debe ser organizada y clara, sino que debe manejarse en el tiempo. Y el mismo médico debe estar al pendiente de la comunicación que recibe del paciente, de forma verbal o no verbal, pues las señales no siempre son obvias, pero ayudan a entender la comprensión de la enfermedad y a explicar el tratamiento. La comunicación, al igual que todo en la vida, se divide por varios tipos. Estos son oral o verbal, paraverbal y no verbal. La comunicación oral o verbal. Esta nos habla de que el comunicarnos no viene siendo solo emitir palabras, sino intercambiar ideas e información. El uso del lenguaje nos sirve tanto para el área médica como para nuestra vida cotidiana. Por eso debemos saberlo usar adecuadamente. Las características de una buena comunicación vienen siendo la precisión, la eficiencia y el apoyo. El uso depende de contar con bases teóricas y prácticas del idioma, y ya teniendo ese conocimiento poder llevarlo a cabo en la clínica, ya sea con pacientes, colegas, etc. Las conversaciones se pueden llevar en varios ámbitos. Esos son el formal o el informal. El informal vendría siendo en hospitales o consultas, y el informal cuando el médico acude hacia el paciente, en su casa o en su lugar de trabajo. Pero esto hoy en día ya no es muy normal. El otro tipo es la comunicación paraverbal. Este tipo de comunicación se basa más en el cómo se dicen las cosas. Para esta se tiene en cuenta la cualidad de voz, los sonidos agudos o graves, el volumen, la entonación. Para el estilo es muy importante el lenguaje o el país de donde venga. El último tipo es la comunicación no verbal. Este proceso es llevado a cabo por señales. Como bien lo dicen, no se puede hablar, así que incluye gestos, tacto, lenguaje corporal, la expresión facial y el contacto visual. La función principal de esta comunicación es la expresión de emociones y actitudes. Se divide en 3 elementos. El ambiental, el cual aborda las condiciones en que la comunicación se lleva a cabo, las características físicas de quien emite y la conducta del comunicador durante la interacción. Enseñanza de la comunicación en medicina. La comunicación médico-paciente es considerada un fenómeno multidisciplinario porque utiliza la lingüística, la psicología y la pedagogía para dar a conocer a un paciente su situación y que éste sea capaz de comprenderla. También es considerada multimetodológico, ya que utiliza diversos estilos y métodos para dar a conocer esta situación al paciente. También es multidimensional, porque utiliza varios tipos de comunicación, como son el verbal, la no verbal y la escritura. El contexto para la enseñanza de la comunicación puede ser académico o práctico, y el ambiente puede ser teórico o experimental. Sea cual sea este contexto, la enseñanza de la comunicación es mucho mejor cuando las metas son claras y se practica en clase. Los estándares se pueden decidir en el contexto laboral que se desea enseñar a los alumnos. Este contexto puede variar dependiendo del maestro. Enseñanza de la comunicación en ciencias básicas y sociomédicas. Cuando se piensa en el desarrollo de una adecuada comunicación, frecuentemente se piensa en la relación médico-paciente, y se olvida que para el médico, esta comunicación también debe extenderse a las familiares, equipo de salud y la comunidad donde éste labora. Al mismo tiempo, se descuidan los conocimientos y habilidades que se necesitan para favorecer la comunicación. Un ejemplo claro sería cuando el médico utiliza tecnicismos, lo cual provoca que el paciente reciba un mensaje un tanto dudoso. En ciencias básicas, se prepara al alumno para lograr una buena comunicación con el paciente. Para esto necesita
habilidades en comunicación general, en la escritura y el manejo corporal. En el área de la transmisión verbal u oral se requiere que la expresión sea clara y comprensible, que utilice un tono de voz apropiado y que el contenido sea adecuado al tema de la conversación. La comunicación escrita debe ser más directa y clara, no debe dar tantas vueltas a lo que se quiere decir, además debe de tener una excelente redacción. La comunicación verbal se expresa con la mirada, con movimientos corporales, ya que este va a ser el mensaje que va a descifrar el receptor para ver si es aceptable o no la conducta del emisor. En este caso el emisor sería el médico y el receptor pues sería el paciente. El objetivo de la enseñanza es desarrollar en el alumno la capacidad de comunicación, que le permite intercambiar información y emociones de una manera clara y concisa para lograr una buena comunicación y que ésta sea efectiva. Todo esto ayudará a mejorar la relación médico-paciente y así poder hacer más amena la convivencia, no solo con el mismo paciente, sino también con su equipo de trabajo y los familiares, y todo aquel personal que se labora en el área de la salud. También debe sentirse cómodo en su expresión oral y escrita, y estar abierto a los comentarios y criterios que se tienen al respecto. En la etapa de enseñanza se busca que los estudiantes desarrollen habilidades, como es la comunicación escrita, que se adquiere haciendo ensayos o resúmenes, la comunicación oral, que se adquiere a dar respuesta a preguntas, o a exponer un tema o realizar algún debate, y la comunicación no verbal, que está más asociado a la postura. Antes de hablar de las enseñanzas de la comunicación en situaciones difíciles, vamos a hablar un poco sobre la enseñanza de la comunicación en la clínica. ¿Esto en qué ayuda? Esto ayuda a la adquisición dinámica de nuevos conocimientos y habilidades integradas a la experiencia existente. Esto también ayuda a la repetición del aprendizaje, evitar el decaimiento de las habilidades existentes y ayuda a mejorar el desarrollo de dichas habilidades. Unos ejemplos para dar estas enseñanzas son conferencias, análisis de videos de pacientes reales, reglamentación de su actuación con pacientes. Todo esto se logra a través de analizar las conductas del receptor, analizar las conductas del informante. Todo esto nos ayuda para una comunicación eficiente en situaciones malas. Es evidente que para un doctor, para un médico, dar malas noticias no es algo muy sencillo. Por esto hay que saber cómo, como médico, comportarse para transmitir estas noticias hacia el paciente o familiares del paciente. Es importante mantenerse atento, escuchar con cuidado, tratar de ver su punto de vista, responder a la crítica con empatía, aceptar la responsabilidad con los actos de uno, usar el yo y no agredir al otro señalado lo mal que actuó. Esto es muy importante, ya que hay que hablar bien para dar este mensaje hacia el paciente o familiar, porque recordemos que decir malas noticias es algo complicado y es una enseñanza. Se necesita una enseñanza, un aprendizaje para poder dar estos mensajes, vaya. La comunicación del no o de un paciente demandante, o sea, es importante no decir que se calme, sino mostrar calma, bajar la voz para lograr la atención del paciente, escuchar no solo las necesidades expresadas, sino también lo dicho verbalmente, evitar disgustar usando comentarios apropiados. Todo esto lleva a que la comunicación de malas noticias, o sea eficiente. Todo esto es para lograr una buena comunicación médico-paciente. Gracias. La comunicación es una habilidad que ahora más que nunca es esencial en la vida profesional de un médico. La evaluación de la enseñanza de la comunicación es esencial para el desarrollo de esta misma. Dentro de lo que vienen siendo las ciencias básicas, se tiene como objetivo que el alumno tenga una buena capacidad de intercambiar conocimientos, ideas propias y emociones de forma clara y concisa.
La evaluación en la clínica de la comunicación está dividida en 3 niveles. El primero de estos 3 niveles es la autoevaluación del alumno. En esta el alumno se crea ideas propias y observaciones que ya pueden ser o negativas o positivas, creando y fomentando así un proceso de retroalimentación que puede hacer que el alumno tenga un mejor desarrollo de la comunicación. El segundo nivel es la evaluación medible, que se enfoca en medir las habilidades y conocimientos del alumno, ya sea por exámenes, pruebas, escritos o casi cualquier método de evaluación que tenga una rúbrica. El tercer nivel es la evaluación, que analiza la interacción que tiene el paciente y el médico y la comunicación que hay. El resultado de una buena comunicación: se tiene una enseñanza adecuada en estas áreas, favorece el desarrollo de una comunicación que es efectiva e enriquece el desarrollo del médico, teniendo como resultados menor angustia y depresión, satisfacción del paciente, hay una mejora en el apego al tratamiento, en la mayoría de los casos una resolución de los síntomas, mejores resultados en el paciente, menor búsqueda de estudios en el laboratorio, hay un menor riesgo de error médico, menos quejas por un arbitraje médico, hay una muy gran reducción de quejas en el paciente y una mayor satisfacción del médico al concluir su trabajo.